Ya está sentada con nosotros Laura Vilches, concejal electa por el FIT. Laura, muy buenas noches, ¿cómo te va? Felicitaciones, Gracias. Qué mérito, entre medio de esta elección tan polarizada, Sí. poder haber sostenido la banca, ¿no? Sí, la no verdad. apto para cardíacos los de ustedes. La verdad que fue duro el domingo y bueno, hasta recién el escrutinio definitivo logramos consolidar esa banca a fuerza de mucha militancia, ¿no? de mucho laburo a pulmón. Y contentos y contentas porque creemos que es bueno, un poco lo que dijimos en campaña, la única voz realmente independiente a las dos grandes coaliciones, ¿no? El 2019 ahora perdieron como un puntito más o menos. Sí. ¿A qué se lo adjudicas a eso? Mira, creo que fue un escenario distinto en este sentido de una gran polarización que se llevó el grueso de los votos. Otro poco la baja participación, que creo que es un dato notorio también para tener en cuenta y que nosotros entendemos que es parte del descontento con la política tradicional y por eso estamos alentando a que se exprese. Digo, es un año donde todavía quedan instancias electorales, es muy importante que esa bronca, ese descontento, esa apatía, en todo caso, para que se exprese por la positiva, que sea concurriendo a las urnas. Nosotros estamos llamando a fortalecer a la izquierda justamente en una escenario como este. Voy con mi compañera Miriam Bregman como candidata a presidente, Nicolás del Caño, Liliana Olivero aquí en Córdoba, justamente porque entendemos que nuestras voces como voces de la izquierda son fundamentales en los recintos, pero sobre todo también por la articulación que hacemos con la calle, que es donde está la fuerza, ¿no? De los trabajadores, Laura, las mujeres, te vamos a llevar a hablar de la elección nacional, que también nos interesa contar con tu opinión, tu apreciación, tu lectura, pero antes que nada queríamos cerrar el tema municipal preguntándote, en 2019 se constituyó un consejo deliberante mucho más variopinto, entró Juan Pablo Quinteros, entró alguien del holguismo. ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo, a diferencia de todos estos partidos, la izquierda para ser la única que no se cayó en la grieta? Yo creo que el mérito es haber mantenido, por un lado, la coherencia, la consecuencia de nuestros planteos. Creo que eso es muy valorado y lo reconoce todo el mundo con el que hablamos, ¿no? Y por otro lado, que fuimos una voz alternativa. Me parece que claramente fuimos una voz alternativa, que mientras el resto de las otras fuerzas de algún modo se acoplaron a la agenda que impusieron las dos grandes coaliciones, nosotros sostuvimos no solo la necesidad de abrir un debate profundo que saliera de ese monotema que se instaló en la campaña y que tuviera en cuenta las necesidades de la población, entre las cuales no solo estaba la inseguridad como una preocupación, que creo que fue lo que predominó en toda la campaña, sino también el problema de la vivienda, el problema del salario, el problema de la precarización laboral en la juventud, que es acuciante. Bueno, la agenda de los derechos de las mujeres y de las diversidades, fuimos la única lista que la presentó claramente. Entonces creo que eso hace no solo a los valores y las ideas que defendemos, sino también a lo que expresamos en campaña, que eran los reclamos que nos venían desde abajo, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser tu rol en la banca? Creo que va a ser un desafío grande, ¿no? por esta situación de terciar, no solo porque fuimos tercera fuerza, sino de terciar entre esas dos grandes coaliciones y, como siempre, sosteniendo el compromiso que asumimos, que es un compromiso de estar del lado de los laburantes, de defender sus derechos, que es lo que entendemos que pretenden atacar y por lo que avanzan. Nosotros en campaña decíamos que había dos grandes coaliciones, pero la defensa de un mismo modelo, que es el modelo de la Córdoba de los sectores más ricos, del empresariado, de la especulación inmobiliaria, las grandes multinacionales, el negocio de la basura, del transporte, y que nosotros claramente estamos del otro lado. De hecho, esos son dos contratos que van a tener que revisar. Va a haber que revisar, exactamente. Y nosotros somos laburantes, esto de que soy docente, que estoy dando clases, que bueno, en las salas de profes, entre los estudiantes, el triunfo de esta banca era vivido como propio, porque nos conocen laburando, porque saben cómo vivimos, porque no nos cuentan qué es lo que pasa en las mayorías, y desde ese lugar me parece que es fundamental esto, fortalecer una alternativa como la que expresamos. En el ámbito nacional pensaba, ¿no? Crisis económica y un gran crecimiento de la derecha. ¿Por qué en un sentido así, una situación de este tipo, no ha crecido la izquierda, por ejemplo? Mira, yo creo dos cosas.
Por un lado, el crecimiento de la derecha es en términos de expresión mediática y de lo que está planteándose como alternativa. Creo que ha tenido una gran manija, pero que después si vos vas a las elecciones en concreto, la derecha no crece electoralmente, ¿no? De hecho, más bien es todo lo contrario, se hunde. Y por otro lado, me parece fundamental no confundir eso que es expresión electoral con lo que pasa por abajo. Y creo que el caso más claro en este sentido es Jujuy. Gerardo Morales venía de ganar una elección creyendo que iba a ser un paseo la reforma de la Constitución, que acordándolo todo con el PJ provincial, marchaba la reforma y eso no pasó. ¿Por qué? Porque cuando la población se dio cuenta qué es lo que estaban intentando digamos, rechazar y hacer retroceder, que eran los derechos de los pueblos originarios, los derechos de las mujeres a protestar para reclamar, por ejemplo, contra los femicidios, el derecho de los docentes y las docentes a reclamar por sus salarios, que es lo que estaba en juego, tuvo que retroceder, y ahí las bancas de la izquierda, con nuestros 6 convencionales constituyentes, con el rol de Alejandro Vilca, Natalia Morales, compañeras de la juventud como Keila Siqueiros, que vienen además de abajo, de la clase trabajadora, fueron fundamentales para esa articulación que nosotros impulsamos con todos, que es que las voces se expresen en los recintos, pero que a su vez la organización y la fuerza nuestra de las mayorías está en las calles. Laura, te voy a hacer 2 preguntas en una y voy a pegar un poco tu poder de síntesis porque si no me van a retar desde allá. Pero me interesaría saber, del escenario nacional, ¿cuáles son las diferencias que el votante tiene que tener en cuenta para distinguir entre lo que propone la lista de Miriam Bregman, a la que apoyaste, y la de Gabriel Solano? Y como mencionaste también que sos docente, yo sé que por ahí no es de consumo masivo esto, pero la UPC también está yendo un proceso electoral que va a ser friccionado, donde se ha partido tanto el oficialismo como la oposición. Me gustaría que de esos 2 escenarios trates de darme alguna semblanza. Bien, creo que empiezo por el final. En el caso de la docencia, la lista de las escuelas, unidades de las escuelas, de la que son partes mis compañeros de militancia y de agrupación, es la que se presenta justamente expresando eso que surgió de la docencia, que fue la lucha contra los salarios miserables que nos quería imponer el gobierno y que iba de la mano de la política de la conducción de Montserrat, ¿no? Aliada al Frente de Todos. Ese rechazo se desarrolló en asambleas, en movilizaciones históricas y masivas, y la experiencia de esa lucha se condensó en las agrupaciones que integran la izquierda, pero también en sectores autoconvocados que se sumaron a esta lista, así que esa es la lista que apoyamos y que acompañamos, ¿no?, para esta pelea, porque los gremios son instrumentos y herramientas de los laburantes y queremos recuperarlos justamente para nuestras luchas. Y en este sentido, por la segunda pregunta, la lista que encabezamos con Miriam Bregman, Nico del Caño, con Lili Olivero aquí en Córdoba, nos parece que es la que más consecuentemente ha llevado no solo al recinto, sino a los distintos espacios la lucha por nuestros reclamos. Creo que la experiencia de Miriam Bregman en su lucha contra los genocidas, siendo abogada de Checolás, de Patricia Walsh, digo, en casos contra los miembros y responsables de la última dictadura, como abogada de los trabajadores de las fábricas recuperadas, como luchadora y referente del feminismo, digo, es la que puede condensar en este momento particular esos procesos de luchas que venimos encarnando desde la izquierda y que junto a la unidad con los sectores populares y el movimiento desocupados que también está en las calles es central para plantear una alternativa. Por eso acompañamos esta lista con Miriam, Nico y bueno, aquí con Lili Olivero, que además con otra trayectoria enorme, ¿no?, de consecuencia en nuestras luchas. Bueno, me has dado el pie. ¿Qué pasa con el panorama en la unicameral, ¿no?, en esta banca que también seguramente va a ser determinante por la paridad que se expresó entre Hacemos Unidos por Córdoba y Juntos por el Cambio? ¿Cómo crees que va a ser el rol? Bueno, creo que tenemos un desafío que en un sentido similar al del Consejo, ¿no?, con la compañera ahí Luciana como parte de esas bancas. Hay que aclarar que en las bancas rotamos y sostenemos ese método de rotación, tanto ella como yo, llegado el tiempo acordado, renunciaremos para que con otros compañeros y sobre todo compañeras, en este caso por la ley de cupo, asuman también el rol de las bancas, y me parece que será clave para tratar de llevar tanto a la legislatura como al Consejo Deliberante justamente esas voces y pelear allí no solo proyectos por la positiva, sino rechazar claramente todos aquellos que vayan en contra de los derechos de las mayorías de la población, ¿no? Buenísimo, bueno. Laura, muchísimas gracias por venir. Felicitaciones de nuevo, ahí está
estas elecciones ambas, ¿no? La municipal, la provincial, encontrando un lugar, una expresión vinculada a la izquierda. Tenemos el análisis de nuestra compañera Gabriela Origlia, listo para compartirlo en esta noche de Al Fin. Finalmente, el ministro de Economía y precandidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, pudo anunciar que hay preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Va a desembolsar el organismo internacional 7.500 millones de dólares después de las PASO. Es que el lunes el organismo entra en recesión y van a volver después de las vacaciones que tienen ellos y que coinciden con la primaria abierta de la Argentina. El lunes, de todas maneras, el gobierno argentino va a tener que pagar con yuanes porque no tiene dólares, o bien con divisas que obtenga de otros organismos internacionales el vencimiento de 2.900 millones de dólares que tiene. ¿Qué va a hacer el fondo mientras tanto hasta el desembolso? Va a ir analizando la consistencia de las últimas medidas tomadas por el gobierno argentino, las que tienen que ver con nuevos impuestos, nuevos tipos de dólares, un tipo de cambio más alto para las economías regionales en las que incluyó por primera vez el maíz, con el consecuente impacto que tiene esta decisión sobre la inflación. Ya se está pensando en una inflación de agosto que vuelva a retomar el alza. La de julio podría rondar el 7% o algo menos, pero ya la de agosto va a tener un impacto diferente. El economista Ricardo Arriazu, uno de los más escuchados por el establishment argentino, sostuvo que las últimas decisiones de Massa fueron un gesto de desesperación para cerrar con el Fondo Monetario. No espera una corrida cambiaria, pero sí una aceleración en la dolarización de cara a las PASO, lo que siempre ocurre en la Argentina en una economía que mezcla incertidumbre política con incertidumbre económica. Lo cierto es que el ministro sigue de campaña por las provincias del interior del país, esta vez para reforzar su precandidatura, y esta vez lo hace con la promesa del desembolso del fondo en el bolsillo. Bueno, estaba el análisis de nuestra compañera. Muchísimas gracias. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a partir de allí las expectativas principalmente del precandidato Sergio Massa al respecto. Así es. ¿Nos vamos al corte? Así es, y volvemos con el gran Dirty Ortiz que nos trae la contratapa cultural. Dale, gracias, ya venimos.